Bueno, profe. Ahí está. Ahora sí. Entonces decíamos, las células tienen su actividad, más allá de qué célula, todas hacen alguna actividad. Y en estas actividades que hacen las células, no solo que generan proteínas, algunas generan hormonas, o sea, algunas se reproducen, o sea, hacen cosas productivas para todos nosotros, pero al mismo tiempo generan desechos. Desechos que se llaman metabólicos. Desechos metabólicos porque, bueno, vienen de esa actividad de las células, que es el metabolismo. ¿Sí? Una célula cuando se reproduce está haciendo metabolismo. Cuando una célula genera hormonas se dice que está haciendo metabolismo, y así sucesivamente. Eso es el metabolismo. No sé si lo había dicho a principio de año, pero bueno, es un buen momento para decirlo entonces. El metabolismo es cualquier acción, cualquier actividad que tienen nuestras células. A veces decimos, ¿no? Esta persona fulanito adelgaza porque tiene el metabolismo muy acelerado. Bueno, y tiene algo que ver con eso, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo al comienzo. Nuestras células, nuestros órganos hacen sus actividades y al mismo tiempo que hacen sus actividades generan desechos metabólicos. Y estos desechos metabólicos son, por un lado, son un problema porque son tóxicos. No son un problema porque en condiciones normales los eliminamos con facilidad, entonces no son un problema. El problema está en que si hay algo que no funciona, algunas cosas que puede que no funcionen, ahí sí se convierten en un problema si no los eliminamos, ¿sí? Porque nos intoxican. Y esas intoxicaciones pueden ser mortales. Y bueno, en parte algunos de esos desechos, especialmente hay un gas que es el dióxido de carbono, lo vamos a ir anotando acá. Desechos metabólicos, vamos a poner. Desechos metabólicos. No se ve nada porque está chiquita la letra. Aguanten. Entonces, bueno, decía el desecho metabólico gaseoso de las células, que es el dióxido de carbono, que nosotros decimos CO2, lo eliminamos por las vías respiratorias. Bien, es un gas. Pero hay otros desechos, que creo que la vez pasada ya los había anotado, no me acuerdo, pero bueno, los pongo de nuevo, que no son gases. Hay otros desechos que son sólidos y no los podemos eliminar por el sistema respiratorio. Entonces lo vamos a eliminar por otras vías y es la vía urinaria, ¿sí? A través de la orina. Uno de esos desechos es la urea. Otro de esos desechos, que sí, esto lo había anotado ya la semana pasada, ay por Dios, ácido úrico. Y el otro principal es la creatinina, ¿sí? Y son sólidos, decía, pero no, o sea, no imaginemos que son como rocas, sino como son como granitos de sal microscópicos. Y tenemos la suerte de que en nuestro cuerpo hay un líquido maravilloso que es el agua. Y el agua disuelve a estos sólidos. Por lo tanto, una vez que están disueltos, los podemos eliminar muy fácilmente por la orina. Por eso digo, son un problema si no los elimino, pero los podemos eliminar fácilmente orinando. Y digamos, de esta actividad se deriva una de las funciones del sistema urinario, que era, ahora le abrimos la puerta a Nahuel, eliminar desechos. Metabólicos. Nahuel. Entonces, función número 1 del sistema urinario, eliminar desechos metabólicos. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo va? Hola. Y a todos. Hola, profe, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Los voy saludando a todos, a ver si logro que se despierten. Entonces, función número 1 del sistema urinario, eliminar esos desechos metabólicos que se generan adentro de las células. Pero rápidamente esos desechos
salen de las células, no se quedan adentro de las células, eso sí sería muy complicado. Salen de las células, se van a la sangre, y después ya veremos que tenemos, gracias al sistema urinario, la forma de sacar esos desechos de la sangre y eliminarlos a través de la orina. Cuando orinamos, no solo eliminamos desechos metabólicos, otra cosa que creo que dije la semana pasada, y si no lo dije no importa, es mejor, lo digo ahora, no confundir estos desechos metabólicos, que ya expliqué de dónde se generan y cómo se generan, con otro desecho, que es la materia fecal. Sí, la materia fecal no es un desecho metabólico. Entonces, si pensamos lo que dije recién y pensamos cómo se genera la materia fecal, nos damos cuenta que se originan de otra manera. La materia fecal son restos de alimentos que no se degradaron o que no pudimos absorber porque comimos mucho. Son restos de bilis, tiene restos de bacterias del intestino grueso, de nuestras propias bacterias que están a lo largo de todo perdón, de nuestras propias células, quise decir, que están a lo largo de todo nuestro sistema digestivo. Entonces la materia fecal se origina de otra manera y la eliminamos obviamente por otra vía. ¿Es un desecho la materia fecal? Sí, está bien. Pero no es un desecho metabólico. Bien. Entonces, bueno, no confundir, obviamente que no lo confundimos, pero digo, para que quede claro que se originan de distinta manera, ¿no? ¿Qué otra cosa? Hace un ratito mencioné a una sustancia súper importante, que es el agua. Y el sistema urinario también se encarga, o sea, cada vez que orinamos, obvio que perdemos agua. Pero hay veces que nosotros tenemos más agua de lo ideal, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener una cantidad, no podemos tener exceso de agua, tampoco podemos que nos falte el agua. Entonces, gracias al sistema urinario nosotros regulamos los líquidos corporales. Vamos a poner así, regulación del agua. ¿Sí? Del agua corporal, ¿no? Obviamente de la cantidad de agua corporal, del volumen de agua. ¿Sí? Eso significa esto que abrevié acá. Y también vamos a poner, además del agua, nosotros regulamos otras cosas que eliminamos con la orina, que son electrolitos, que acabo de escribir acá. Nosotros regulamos los electrolitos. Ya había entrado Azul Pereira, me parece. Conocidos también, a los electrolitos los conocemos también con el nombre de sales o de iones, de los cuales ya hablaremos en algún momento más en profundidad. Iones. Bien. Entonces, cada vez que orinamos, no solo eliminamos estos desechos, sino que también eliminamos agua y también eliminamos iones. Y los eliminamos no porque sean malos para nosotros, porque son fundamentales el agua y estos iones. ¿Sí? Son fundamentales. Pero normalmente los regulamos porque los eliminamos porque los tenemos en exceso. Entonces ahí sí se transforman en perjudiciales. ¿Sí? Bien, entonces, esto con respecto a la orina, fundamentalmente. Pero hay un órgano o dos órganos del sistema urinario que son los fundamentales y son los riñones. Y los riñones cumplen otra función que es la producción de algunas hormonas. Y esto creo que no lo dije la semana pasada, si es que había dicho algo. Ya no me acuerdo qué dije, qué no dije. Sí, los riñones producen unas hormonas
que también las mencionaremos dentro de un rato, o en algún momento, pero tienen como función algo que no tiene nada que ver, o sea, no que no tiene nada que ver, pero digamos, no tiene mucho que ver directamente con esto, y son hormonas que nos van a permitir a nosotros producir glóbulos rojos. ¿Sí? Esas hormonas nos permiten producir glóbulos rojos. Ya después lo charlaremos, vamos a acomodar algo acá que se me... Pero entonces, ¿por qué es importante en este sistema, profe? Porque las producen los riñones. Los riñones son parte de este sistema. ¿Se entiende? O sea, se producen en los riñones estas hormonas, ¿no? Van a la sangre, y de la sangre van al hígado, donde principalmente ahí es donde funcionan. Porque algo, ¿sí? Actúan en el hígado. Perdón, no actúan en el hígado solamente, sino también en la médula ósea. Esa médula ósea de la que hablamos bastante en algunos momentos. Esa médula ósea genera células sanguíneas, entre ellas glóbulos rojos. ¿Sí? Son fundamentales para la formación de glóbulos rojos. Entonces, como las produce los riñones, por eso las menciono ahora, porque son parte de este sistema. ¿Sí? Los riñones, digo, son parte de ese sistema. Entonces, otra cosa que regula, ahora que dije regulación de, o sea, el sistema urinario, ¿no? Estamos hablando del sistema urinario, regulación de la presión arterial o la tensión sanguínea. TA, le dicen ustedes. Esto también lo veremos dentro de poquito con más detenimiento cuando hablemos de los electrolitos. ¿Sí? Los electrolitos, especialmente el sodio, es fundamental para, creo que todos lo sabemos eso, para nuestra presión. ¿Sí? Está directamente relacionado el sodio, el agua y la presión sanguínea. Más sodio, más agua se retiene, y cuanto más agua se retiene, más volumen tenemos de sangre, y cuanto más volumen de sangre, más presión arterial. Entonces, bueno, al eliminar, gracias a la orina, yo elimino sal, o sea, elimino sodio, elimino agua, por lo tanto, tengo menos volumen sanguíneo, y por lo tanto mi tensión arterial la regulo, entre otras formas, gracias a la orina. ¿Sí? No es la única forma, ¿no?, de regular la tensión arterial, pero es una muy importante. Como que la equilibra. Exactamente. Eso es lo que, digamos, cuando decimos regulación, a eso nos referimos exactamente. Lo que se pretende con este sistema es que equilibre esos niveles. Si yo tengo agua, orino mucho y la equilibro. Si tengo poca agua y estoy deshidratado, voy a orinar poco. ¿Sí? Y se regulan los niveles de agua, se equilibra. Lo que estamos tratando de lograr es eso, es un equilibrio, exactamente. Bien. Bueno, creo que estas son las funciones principales. Si me olvido alguna, la veremos más adelante. Entonces vamos a ver cómo son los órganos, las células del sistema urinario, ahora que ya conocemos a sus funciones. Y acá los tenemos a los órganos, que creo que algo habíamos visto ya la semana pasada. Un sistema urinario, parte de un sistema urinario, se está viendo, nos están faltando los riñones, ¿no? Pero una cosa antes de empezar, recordar que acá sí van a empezar a aparecer algunas diferencias entre mujeres y varones. Y hasta ahora no habíamos hecho grandes distinciones nosotros, ni al hablar de la sangre, por ahí sí, en la sangre, en los valores de glóbulos rojos, ¿sí?
Pero cuando hablamos del corazón, de la frecuencia respiratoria, de todos los órganos que vimos hasta ahora, no vimos demasiadas distinciones. Por ahí sí, cuando vimos la pelvis, ¿no?, masculina y femenina, ahí había una pequeña diferencia. Pero bueno, ahora va a aparecer otra diferencia anatómica y funcional, ¿sí? Y está acá justamente en la uretra. Ya cuando hablemos de la uretra la veremos esa diferencia, aunque la deben haber charlado en otra materia, segurísimo estoy. Acá sí vemos todo el sistema urinario, ¿sí?, con los riñones, los uréteres. Son 4 órganos, recuerden. O sea, 4 grupos de órganos, ¿no? Vamos a anotar acá. Uréteres, un órgano. Vamos a correr esto. Acá. Riñones, otro órgano, obviamente hay 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Vejiga urinaria o simplemente vejiga? Hola Lorena, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están chicos? Hola, profe. Acá luchando. Hola, Prece, buen día. Buen día. Ay, está grande el perrito. Hola, ¿cómo Sí, andan chicos? está creciendo. Y lo mismo iba a decir. ¿Sí? ¿Se nota que creció? Sí. Por suerte creció. Yo no la pude regalar, profe. Sí, todavía estamos a tiempo. Todavía no No. tiene 3 meses. No, ahora cumple 3 meses, así que es re chiquita todavía y busca hogar. Busca cariño. No busca hogar, en realidad yo le estoy buscando. Igual es temporal, son 4 o 5 años nada más. Después me la devuelven. No sea malo, profe. Ya se encariñó, admítalo. No. Sí, pero igual me puedo desencariñar. Bueno, borro acá. Bueno, vamos a ver el órgano más importante, o sea, vamos a empezar desde los riñones a hablar, después seguimos de los uréteres, la vejiga y la uretra, que son muy sencillos, y como dije recién, el órgano fundamental o los órganos fundamentales son los riñones. O sea, todos son fundamentales. Yo si tengo riñones y no tengo uréteres, estoy en la misma. Pero digo en cuanto al proceso que realizan. Eso es lo más interesante de los riñones y lo más complicado, entre comillas, porque es un sistema muy sencillo de entender, pero por ahí lo más complicado ocurre ahí en los riñones, y eso es lo que vamos a ver ya mismo. Vamos a ver cómo son. Ahí a la derecha se ve un poco, o sea, a la derecha de la imagen, lo que sería el riñón izquierdo en realidad, se ve cortado, y vemos un poco cómo es internamente. Pero bueno, lo vamos a ver ahora con más detalle en otra imagen. Basta, mi amor, basta, Cristian. Basta, basta. Acá hay una imagen de un riñón con un corte. Y vamos a ver algunos sectores de ese riñón. Como algunos órganos de nuestro cuerpo, tiene una parte externa, ¿sí?, cubierta con una membrana. Y esto, pues sí, por ahí yo siempre digo, hay algunos órganos que los podemos ver en la carnicería, porque a veces algunas personas consumen riñones de vaca, ¿no? Por supuesto, no humanos, no creo que nadie consuma humanos, capaz que sí. Pero digo, esto está bueno porque por ahí, si tienen la imagen de cómo es un riñón, si más o menos lo recuerdan, viene bien para esta descripción que hacemos ahora, porque tienen como un borde, o sea, vos cuando lo cortás, le ves un bordecito como más oscuro, y ese bordecito se llama corteza renal. ¿Sí? Espera, vamos a cambiar de imagen mientras... A ver ahí... Ay, 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 basta, basta. Fíjate. A ver, ¿dónde se ve bien?
Bueno, no, vamos a usar esa porque es la más linda. Ahí está. Entonces, este extraemo, este todo contorno, ¿no?, que tienen los riñones, es la corteza renal, es la parte externa, sería, de los riñones. Y decía, así de esa manera se le llama a muchas partes, cuando el cerebro también tiene una corteza cerebral y demás. Y tiene una parte interna que también nosotros la mencionamos para otros órganos, y es la médula renal. ¿Sí? Por eso cuando yo hablaba de médula ósea la vez pasada, digo, no confundir con otras médulas. ¿Sí? Con la médula espinal, médula ósea, médula renal, tenemos un montón de médulas. Pero en general médula se le dice la parte interna, algo, de un órgano. En este caso, médula renal es la parte interna de los riñones. ¿Sí? Acá nos indica la parte del centro, todo esto. Y en la médula renal también vemos otras partes de los riñones que son, por un lado, las pirámides renales, estos triángulos que hay acá, medio más claritos, ¿sí? Son las pirámides. También no es que se ven claramente en un riñón real, ¿sí? Pero se ve algo, ¿sí? Se ven líneas muy suaves, ¿no? En un riñón, me refiero a un real, ¿no? La próxima vez que coman riñón, si es que comen, tomen ese trabajo, lo cortan y mírenlo por dentro, y van a ver, a distinguir algunas de estas estructuras. Incluso dentro de los riñones van a ver vasos sanguíneos, que estos azules y rojos que se ven acá, que también se ven, ¿sí? Se ven perfectamente algunos vasos sanguíneos, que son, como dice por acá, arterias renales, o la arteria, porque hay una arteria renal, una vena renal, hacia un riñón, que este sería el derecho, y una vena renal y una arteria renal que van al riñón izquierdo, obviamente. Cada riñón con su vena y con su arteria. Bien, otro componente de los riñones, además de las pirámides, y además de la corteza y la médula, son los cálices, o simplemente cáliz renal. Cáliz renal. Cáliz, acá está en plural, pero cáliz se escribe con así. Cáliz renal. ¿Sí? Cáliz. ¿Sí? Que es la parte más interna y más pegadita al borde interno, ¿sí?, del riñón o de los riñones. También conocida esa zona, o sea, se mezcla esa zona con la pelvis renal. Pelvis renal. Vamos a cambiar de imagen. Acá lo tenemos un poco más simplificado en este dibujito. ¿Sí? Vamos de afuera para adentro nuevamente. Corteza renal. De hecho, esa membranita que decíamos antes es la cápsula renal, que también se conoce como cápsula renal. Después está la médula renal, ahí nacen, en la médula renal nacen las pirámides, que acá no está escrito, pero bueno, ahí nacen esas pirámides renales. Después vienen los cálices renales, y después por último la pelvis renal. ¿Sí? De afuera para adentro, corteza, médula, pirámides, cáliz y pelvis. Bien. Son más así como fundamentales, ¿no? Componentes fundamentales. Venas y arterias, digamos, técnicamente no son parte del sistema urinario, ¿no? Son parte del sistema circulatorio, la vena renal y la arteria renal, que las vemos acá en este dibujo. Pero si no existiera esta vena o esta arteria que le lleve sangre al riñón, el riñón no tendría sentido que existiera.
Entonces es fundamental que ahí, es lo mismo que cualquier órgano, que un músculo, que el cerebro y que el corazón, o sea, es fundamental que llegue sangre, ¿bien? Ahora vamos a ver cómo es un poco más el riñón por dentro, nos vamos a meter dentro de una pirámide renal, ahora, en 2 segundos. Pero antes, voy a aprovechar este dibujo, porque acá, en este sistema urinario, aparecen unas cosas amarillas acá arriba, también unos triángulos amarillos arriba del riñón, del oso, porque los 2 riñones tienen eso. Pregunto al pueblo que se está despertando, ¿qué es esto amarillento que está acá arriba de los riñones? Las glándulas, glándula suprarrenal. Efectivamente, mi dedo está hacia arriba, mi pulgar, glándulas suprarrenales, como su nombre lo indica, supra significa arriba, renal, riñón. Están arriba de los riñones, no son parte del sistema urinario esas glándulas, pero bueno, están ahí, están unidas a los riñones. Son glándulas que producen hormonas, que ya las hablaremos, son re famosas esas hormonas, pero hoy no las vamos a mencionar. Pero bueno, están ahí, digo por las dudas que si alguien en alguna imagen las vea, esas estructuras, acá no estaban, y en el dibujo anterior tampoco estaban esas glándulas, igual que acá. Bueno, acá sí, hay una, fíjense qué interesante. Hay un riñón que no tiene la glándula y el otro sí tiene la glandulita suprarrenal arriba. Pero bueno, nada, está ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un riñón por dentro. Vamos a verlo en detalle. Vamos a ver acá tenemos este dibujo. Y después nos vamos al PDF. Si lo que estamos viendo acá entonces es un riñón con todos los componentes que mencionamos antes. Está cortado ese riñón longitudinalmente, ¿sí? Todo a lo largo, y hacemos un zoom, ¿sí? O sea, lo que se está mostrando acá a la derecha, esto, esto que vemos acá a la derecha es un pedacito de riñón que sacamos de acá, ¿sí? Y lo mismo lo que está abajo. Esto que está acá abajo, amarillo, y bueno, bajamos, no. Esto que tenemos acá amarillo es un zoom de estas cositas amarillas que se ven acá. Acá se ven un montón de estas amarillitas. ¿Sí? Acá hay un montón. Bueno, lo tenemos acá con más detalles. ¿Sí? Vamos a ir por partes entonces. Vamos a ver esto. Ahí está. Entonces, lo que vemos acá abajo es un nefrón. No lo dice en ningún lado, así que lo vamos a anotar. Nefrón. No con una sola R. Nefrón. En algunos libros, algunas personas le dicen nefrona. Todo antes de que existieran las cuestiones de género, muchísimos antes. No es una cuestión, no sé por qué. Algunos le dicen nefrón, otros le dicen nefrona. Ustedes le pueden decir como quieran. No nefrone. No son, no, por ahora, nefrone no se le dice. Y es la unidad funcional de todo este sistema, o sea, del riñón, si quieren. Vendría a ser algo así como los alvéolos en los pulmones. Es la unidad funcional. Es la que cumple con la función fundamental, ¿sí? Del órgano. Así como un sarcómero era la unidad funcional de un músculo, o como las células son las unidades funcionales de los seres humanos. ¿Bien? Entonces, por eso es lo más importante que tiene un riñón o que tiene un sistema urinario, es el nefrón. ¿Sí? Fundamentalísimo, no olvidarse de los nefrones. Y
se representan con esto que está acá abajo. Tienen una forma así parecida a esto, obviamente, no son dibujos esto. Son microscópicos. No es una célula, ojo, no son células los nefrones, sino que son un conjunto de células. Obviamente que estamos hablando de algo microscópico, ¿sí? Nosotros no los podemos ver a simple vista los nefrones, ¿sí? O sea, acá sí podemos ver un riñón. Si usara un microscopio o cierto instrumento para amplificar la imagen, tal vez lo podría ver, pero también me sería muy difícil porque hay millones, ¿sí? Hay muchísimos nefrones, y entonces vería de esas líneas que decía antes yo, que cuando vemos un riñón que se ven así como algo medio raro, ¿sí? Sería difícil de verlos, pero bueno, están ahí, son microscópicos, son conjuntos de células, y cada parte de ese nefrón, bueno, cumple una tarea fundamental que es